Depresión y alteración del sueño. Recibimos a Valentina Paz, del Grupo de Investigación en Cronobiología. Bienvenida, Valentina. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Por favor. Bienvenida, Valentina. Estábamos hablando en la previa de que estos temas a Cairo y a mí obviamente nos importan mucho y también interesan a los oyentes porque siempre que tocamos estos asuntos mandan sus dudas, sus preocupaciones de cómo combinar la vida diaria, las actividades que tenemos con una buena calidad del sueño. Y nos interesaba muchísimo meternos en este trabajo doctoral que vos hiciste de investigar esto que viene primero, ¿no? Si el dormir mal, la depresión. ¿Vos miraste a los adolescentes específicamente? En realidad jóvenes, de 18 a 35, o sea, algunos siguen siendo adolescentes ya pero crecidos. Otros, exacto. Sí, Algunos son adolescentes de 35. Bueno, exacto, sí, más bien jóvenes en una población uruguaya, pero también vimos un poco estas asociaciones en una población del Reino Unido, que ahí ya eran adultos. ¿Y cuáles son los hallazgos que hiciste? Y un poco también contanos cómo fue ese trabajo de investigación. Bien, el trabajo surge justamente como en mi tesis doctoral y bueno, la primera parte, que es como más experimental, nosotros lo que hicimos fue convocar a estudiantes y egresados universitarios que estuvieran interesados en participar y primero les aplicábamos una serie de cuestionarios para ver un poco su sintomatología depresiva, de ansiedad y también sus patrones de sueño y circadianos. Después les pedíamos que usaran por 10 días un actímetro, que es un reloj que permite medir la exposición a la luz y la actividad locomotora, muy similar a los que hoy en día están como a la venta, que miden cuántos pasos hacemos, etcétera. Y después, pasados esos 10 días, las personas iban a un hotel, tenían una habitación individual y ahí cada una hora les pedíamos muestras de saliva, que eso nos iba a permitir después medir lo que es la hormona melatonina, que es la hormona de la noche. Pasaban la noche en el hotel y en la mañana siguiente les pedíamos nuevamente algunas muestras para medir cortisol al despertar. Ese era un poco el protocolo y bueno, de los principales resultados encontramos que las personas con síntomas depresivos tienen peor calidad de sueño, menor duración, también tienen alteraciones en lo que es el ritmo de actividad-reposo. También vimos, por ejemplo, más síntomas de insomnio, alteraciones a nivel del cortisol. Encontramos con múltiples alteraciones en lo que tiene que ver con el sueño. Adivino que estos eran sueños naturales, por decirlo de alguna manera. No había sueño inducido ni nada por el estilo. No. Para estos estudios es importante que el individuo esté en estado natural, ¿verdad? Exacto, durante los 10 días que tenían el actímetro estaban viviendo su vida normal, sin ninguna exigencia extra. En el hotel obviamente es una situación un poco distinta, pero igualmente estaban en el hotel haciendo, durmiendo sin interrupciones. ¿Cuáles son las funciones que tiene el sueño como tal, como un momento natural de nuestro día a día? Bien, en realidad en el sueño se cumplen múltiples funciones. En realidad muchas tienen que ver con, por ejemplo, eliminar desechos o, por ejemplo, fijar ciertas memorias. Por eso a veces se plantea esto de antes de ir a estudiar la importancia de dormir, antes de dar una prueba, por ejemplo, dormir y no estar estudiando toda la noche. En realidad es súper importante dormir y las horas recomendadas, porque si no todas estas funciones no se realizan correctamente. ¿Cuántas son las horas recomendadas? ¿Hay un estándar en este sentido? ¿Qué pasa con el reloj biológico? Hay personas que dormimos 5 horas, 6 horas por día, de repente en una cosa de loco 7, pero siempre, uno lo decíamos fuera del aire, uno de la generación que los mayores les decían hay que dormir 8 horas. Sí, los estándares que esto, se plantea a nivel internacional en adultos es de 7 a 9 horas. Obviamente en adolescentes es un poco más y en adultos mayores puede ser un poco menos. Esas son las recomendaciones estándar. Hay ciertas diferencias individuales, pero en general ya menos de 7 horas se considera un déficit de sueño. Bueno, y en lo que tiene que ver con el buen descanso o el dormir mal y el vínculo con la depresión, que fue lo que se estudió en esta población. ¿Una viene antes que la otra? ¿Vienen de la mano? ¿Qué incidencia o qué relación hay entre estos dos elementos? Sí, eso es lo que intentamos un poco estudiar con esta población del Reino Unido. En realidad lo hicimos en esa población porque necesitábamos números muy grandes, mucha cantidad de participantes, y ellos tienen una base de datos muy interesante que tienen 500.000 de personas, datos de todo tipo, de la salud de 500.000 de personas, datos, un número que es difícil de acceder haciéndolo, ¿no? Convocando personas. Por eso aprovechamos esta base de datos del Reino Unido y allí vimos que parece haber una asociación bidireccional
bidireccional entre la depresión y el insomnio particularmente. Esto quiere decir que tener insomnio predispone y aumenta el riesgo de depresión, y al mismo tiempo tener depresión después empeora el insomnio. Y esto no lo vemos tan claro cuando lo analizamos, por ejemplo, con duración de sueño o con otras variables del sueño. ¿Y cómo se explica el insomnio? Porque uno quiere pensar que el sueño es una de las funciones naturales que tenemos nosotros para recuperarnos. Vos hacías alusión a eso al principio de esta conversación. Y uno tendría que entender que así como de repente se alimenta, toma agua por necesidad, el sueño tendría que ser algo que viene de forma natural y que no tendríamos por qué tener un déficit de sueño. Sí, exacto. En realidad, digamos, como decíamos, es una necesidad básica. Incluso si estamos muchos días sin dormir, eventualmente nos morimos, digamos, en ese sentido es comparable a otras funciones. Sin embargo, sí, digamos, las sociedades actuales nos han llevado también a muchas veces por un tema de productividad, tal vez no darle tanta importancia al sueño porque sentimos que es como una pérdida de tiempo, o también el hecho de la luz artificial, estar hasta altas horas de la noche con luz intensa o consumiendo estimulantes, todo eso ha llevado a alteraciones en el sueño, y muchas personas incluso reportan trastornos y necesitan un tratamiento. ¿Qué tan, cómo es el tema de los psicofármacos que se usan para inducir el sueño, verdad? ¿Qué tan extendido está acá en Uruguay esto? ¿Ustedes lo observan que es un problema? ¿Hay mucha automedicación en eso? ¿Qué es lo que perciben ustedes, ya que es el tema de estudio que tienen justamente? Sí, en cuanto a los psicofármacos, digamos, no es mi área particularmente. Sí hay colegas, por ejemplo, Paul Ruiz es un colega que trabaja en Facultad de de Veterinaria, que trabaja muchos estos temas. Y sí, se ha visto, digamos, que los psicofármacos en general, no solo del sueño, digamos, se consumen mucho en nuestro país. También, digamos, hay otras fármacos que son más de receta libre, que pueden ayudar, por ejemplo la melatonina, que mucha gente compra, pero en esos casos nosotros siempre decimos es importante primero un buen diagnóstico, porque sin un buen diagnóstico uno puede tomar el psicofármaco pero en momentos inadecuados o en dosis inadecuadas. Entonces primero es importante un buen diagnóstico y un seguimiento con un médico de referencia para que realmente surta efecto. Sí, además ahí surgen siempre las cosas de la vida diaria, ¿no? El límite donde está entre las preocupaciones que no te dejan dormir o cuando empieza a ser un tema para abordar con el médico para decir, bueno, realmente amerita una medicación para poder conciliar el sueño, ¿no? Eso, ¿cómo se observa lo que son la cantidad de actividades y de preocupaciones que cualquier persona puede tener por día y la necesidad de dormir? Sí, nosotros lo que planteamos es que si uno reconoce que realmente las alteraciones del sueño ya están teniendo un impacto importante en su vida, en el sentido de mucha gente, por ejemplo, plantea ir en el ómnibus y estar dormirse sin querer, o no poder hacer las actividades cotidianas por el cansancio, ahí lo mejor es consultar justamente para tener un buen diagnóstico. Y no solo están los psicofármacos, también hay terapias psicológicas que se enfocan particularmente en trabajar alteraciones del sueño, y es un área fundamental en la psicología, y en ese sentido por eso es importante la consulta y prevenir. ¿Llega a ser patológico? Sí, hay múltiples alteraciones del sueño que están, digamos, listadas en manuales clásicos de diagnóstico. Entre ellas, el trastorno de insomnio es uno de los más frecuentes. ¿Cómo sobrevive esa persona? Porque me imagino que será parte del estudio, ¿no? Uno no puede entender que estamos hablando de las personas que tienen el compromiso de trabajar, por ejemplo, que tienen que cumplir un horario, porque vos de repente podés estar con insomnio, dormirte a las 4 de la mañana, y si podés dormir hasta las 12 del mediodía, 11 de la mañana, bueno, ahí habrá un tema de ritmo de sueño. Eso lo sabemos mejor que yo, pero ¿qué pasa con la persona que a las 4 de la mañana se duerme y se tiene que levantar a las 6 y tiene que salir a encarar igual también? Y al otro día le pasa lo mismo y al otro día le pasa lo mismo. Sí, exacto. Esas son las personas que típicamente terminan durmiendo muy pocas horas por noche y donde realmente el funcionamiento diario se ve afectado y que muchas veces terminan consultando por esto, ¿no? Porque llega un momento en que ya no es sostenible estar durmiendo tan pocas horas. Igual el insomnio no es solo la conciliación. Hay personas que capaz que concilian rápidamente, pero después se despiertan muchas veces en la noche. Y eso lo que genera es un impacto en la calidad. ¿Tiene que ver en eso las pantallas que usamos? No sé, no, la pregunta no es si tiene que ver, o sea, ¿qué tanto influye el hecho de estar con el teléfono antes de dormirte, estar mirando algo enganchado con una serie o una película, y que a veces pasan las horas y seguís y el sueño, si tenías un poquito, desaparece, ¿no? Hay toda una explicación de eso. Es más, me lleva a complementar esta pregunta.
capaz que es otra para responder las dos, si históricamente se está haciendo un ranking en lo que tiene que ver con eso, porque también antes uno se leía un libro para agarrar sueño, como decía mi abuela. Hoy, como dice Vale, vos estás sobreestimulado y el momento que tenés para mirar la serie es la noche también. Entonces digo, históricamente también, de alguna manera, los soportes de entretenimiento en la cama también se han ido volviendo cada vez más complejos. Sí, exacto. La pregunta que hacías tú, Valeria, o sea, es fundamental la luz en el sentido que nos indica que es de día. Si nosotros tenemos el celular y lo estamos mirando, está frente a nuestros ojos, lo que le está diciendo a nuestro cerebro es que es de día, y lo que está haciendo básicamente es que la hormona melatonina, que es la hormona de la noche, que nos va preparando para dormir, no se secrete como debería en ese momento del día. Entonces, justamente nos deja, estamos más alertas como si fuera de día. Entonces, es fundamental, y lo que se ha visto, como decía Cairo, en los últimos 100 años más o menos ha disminuido en promedio 1 hora de duración, la duración de sueño de las personas en 1 hora. Que uno pensaría, bueno, 1 hora, pero si decimos que tenemos que dormir de 7 a 9 horas, 1 hora menos de sueño a partir de la iluminación artificial es muchísimo. ¿Se recupera el sueño? Bien, se plantea de que en general puede como ayudar un poco, pero no termina de recuperarse lo perdido durante la noche. Por ejemplo, si yo duermo una siesta o los fines de semana duermo un poco más para compensar, en algún sentido me va a sacar un poco la somnolencia, o una siesta corta me puede hacer que esté un poco más alerta para las actividades que vienen, pero no termina de compensar el sueño nocturno. ¿Y qué es lo que pasa con las previas al sueño? Por ejemplo, últimamente, capaz que ya desde antes existía, pero se ha hecho más fuerte el concepto, por ejemplo, de no cenar fuerte en la noche, porque eso puede llegar no solamente por el tema, en lo que tiene que ver con la alimentación, la nutrición de una persona, no la calidad, sino que también puede afectar la calidad del sueño. Sí, exacto. O tomar alcohol, gente que toma alcohol de noche también, y después se va a dormir cansada porque está alcoholizada, pero que de pronto a las 3, 4 de la mañana ya está levantada también, ¿no? Sí, todo eso es fundamental, digamos, intentar restringirlo al mínimo, no cenar y enseguida irnos a acostar, o incluso se recomienda una cena más liviana, no irnos como muy llenos a dormir. Lo mismo cualquier estimulante, alcohol, pero también cafeína, mate, una bebida energizante, o sea, cualquier estimulante, lo recomendable es horas antes ya dejarlos y un poco irnos como preparando para dormir, que eso hoy en día, digamos, con las actividades que todos tenemos es difícil, pero unas horas antes como ya irnos preparando, bajar la iluminación, intentar no usar dispositivos, ¿no? Como irnos preparando para que después el sueño se concilie más fácilmente. ¿Y qué es lo que pasa con el tema de las siestas también? Hoy, antes de recibirte, hablábamos de eso, de recuperar el fin de semana lo que no se duerme en la semana, de ir durmiendo 2, 3 horitas menos de las recomendadas entre semana, cosa poco recomendada y poco saludable, y el fin de semana pasarte de horas en la medida que se pueda. ¿Qué efectos tiene eso para la persona, para la salud, sobre todo? Sí, no es lo recomendable, primero por lo que comentaba, que no termina de compensar realmente el sueño perdido, y por otro lado nuestro cuerpo necesita una cierta rutina, entonces lo que se recomienda es siempre acostarnos y levantarnos a la misma hora todos los días, inclusive los fines de semana, pues nuestro cuerpo necesita como esa rutina, como prever lo que se viene, entonces en ese sentido no es lo mejor estar como tironeando nuestro sistema y entre semana hacer una cosa y el fin de semana de nuevo, porque de alguna manera el lunes es como que reseteamos y volvemos a una rutina nueva y eso a nuestro cuerpo no le gusta. ¿Es estricta la media de las horas de sueño que tiene que dormir una persona, o se está estudiando de pronto que cada persona tiene también su medida de descanso? Así como hay personas que están bien, vos ves que están bien, pero que comen como un pajarito, se llenaron y están bien. Hay otras personas que comen mucho, no les pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa con el sueño en ese sentido? Hoy me queda claro que hablamos de horas de sueño recomendadas, pero me pregunto si no se están haciendo estudios en paralelo, donde digo, bueno, mira, esta persona, como pasa con los jugadores de fútbol, que tienen su entrenamiento, los profesionales tienen su entrenamiento personalizado. ¿Hay una personalización de la cantidad de horas de sueño también? ¿Se está estudiando eso?
Bien, en general, bueno, están estos parámetros como internacionales de 7 a 9. Sí, por ejemplo, hoy en día están apareciendo más estudios en mujeres, porque algo que se ha planteado también es que mucha de la literatura surge en estudios en varones, entonces las mujeres con los ciclos hormonales podrían necesitar otra duración distinta, entonces ahora se está empezando a dar más énfasis a eso, a ver esas diferencias. Y bueno, y después hay casos particulares, por ejemplo, personas que tienen ciertas variantes genéticas que no necesitan 7 horas, pero eso suelen ser como más excepciones. En general todos necesitamos. Mira, hay un oyente que pregunta que tiene 64 años y cuál es la cantidad de horas para mi edad. Dice que le cuesta superar entre las 5 y 6 horas. Vos dabas un estimativo que lo recomendable es entre 7 y 9 horas para los adultos. Pero ¿cómo va variando eso también en la adultez? Porque cuando se llega a más mayor, ahí baja un poco la cantidad de horas, ¿verdad? Sí, exacto. Se plantea que los adultos mayores, tomando como desde los 65 en más o menos con 6, 7 ya es suficiente. Sería un poco menos de lo recomendado más temprano en la vida. Vamos con una pregunta crítica. Roncar durante el sueño. Porque una vez... ¿Para quién? ¿Para el que ronca o para el que padece los ronquidos? Bueno, el que padece los ronquidos, olvídate. Porque descansás mal realmente. No, el que está al lado, olvídate. Hay un sistema que después le voy a pasar para hacer que deje de roncar la persona. No, pero más allá de eso, cuando uno ve a una persona roncando mientras duerme, uno dice, pero esta persona realmente está descansando, porque uno ve que hay un esfuerzo en general que está haciendo. Y hay ronquidos y ronquidos. Mi viejo no sabe lo que era. Mi viejo era calambrante. Bien, sí, en realidad yo no trabajo clínicamente, pero sé por conversaciones con colegas que en realidad hay un cierto número de ronquidos esperable, pero si eso ya supera como esos umbrales clínicos que se plantea, podrían estar indicando otra cosa. Y también lo importante es la respiración. Muchas personas tienen lo que es la apnea del sueño. Eso te iba a preguntar. Que en realidad se quedan sin aire y se despiertan. Y para el que está al lado también es bravísimo. No, y eso para el que padece la apnea de sueños, eso es para estudiar y para solucionar. Exacto, entonces en ese sentido lo mismo, digamos, si una persona ve que por ejemplo, la persona está al lado ve que quien está durmiendo se está quedando sin aire, importante como consultar, porque las apneas son bastante frecuentes. Pero no queda esperando en realidad, Valentina, cuando que se vuelva a dormir. No, que se vuelva a dormir, no, que quedó ahí y vos dijiste, ¿qué pasó? Son esos segundos entre que vuelve a respirar la persona. Es tremendo, pero que no sabes qué hacer, porque despertarlo tampoco. No, no es nada saludable. ¿No? Sí, ahí consultar, digamos, eso hay tratamientos muy estudiados y muy efectivos, que bueno, teniendo el diagnóstico, hay equipos con los que uno, el CPAP, que Exacto. Uno puede dormir en la noche. Entonces, en ese caso es súper importante porque básicamente estamos dejando a nuestro cuerpo sin oxígeno por unos segundos. Exacto. Y hay un oyente que pregunta, despertarse en la madrugada en varias ocasiones, ¿es síntoma de depresión? Pregunto porque le pasa esto a una persona depresiva. Uh-huh. A ver, el insomnio es un síntoma de depresión. Siempre tenemos que verlo como en contexto, ¿no? Obvio. Ese síntoma aislado no necesariamente puede ser una consecuencia de múltiples problemáticas. O de una situación de estrés puntual que la persona esté pasando, pero sí, si eso se suma a otras alteraciones a nivel de la alimentación, del humor, de la concentración, etcétera, múltiples síntomas que sí componen lo que es la depresión, ahí sí. Lógicamente no es una simplificación que se pueda hacer, Exacto. ¿no? Dormir mal o tener insomnio, guión depresión, Exacto. Claramente no. Y después está también, Valentina, el tema de los trabajadores nocturnos. ¿Qué es lo que pasa con el sueño de esas personas, de los serenos, de personas que tienen que conducir toda la noche? ¿Cómo se compensa eso? ¿Se compensa realmente o a la larga tiene sus consecuencias? No, a la larga en realidad son de las poblaciones más afectadas, digamos. Eso hay muchos estudios que muestran que tanto trabajadores nocturnos como rotativos a largo plazo tienen muchísimas enfermedades como consecuencia de justamente estar en contra de lo que nuestro sistema rige, ¿no? Nosotros somos animales diurnos, deberíamos estar despiertos de día y durmiendo de noche, y cuando eso no sucede, lo que genera es lo que se llama una desincronía circadiana, que eso a largo plazo, sumado a tal vez incluso déficit, mala calidad,
termina en múltiples enfermedades. Sí, también por eso se compensa económicamente, ¿no? Porque hay un impacto en la salud. Sí, el pago de la nocturnidad, ¿no? Tal cual. Y también eso cambia todo lo que es la alimentación, porque lógicamente te lleva a corres todo el horario, donde tenés que estar durmiendo, estás trabajando y después almorzás en horas. Es como que se corre todo eso también influye. Sí, todo lo social en general vas en contra del resto de las personas, entonces también probablemente no puedas participar de actividades sociales con tu familia, amigos. Te perdés, digamos, toda ese relacionamiento social que también obviamente tiene un impacto. Y la vigilia que precisas también para desarrollar esas Exacto. tareas, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, del caso de choferes nocturnos. Que son responsables, además que son responsables de otras de personas. La vida de también. Muchas personas que llevan, ¿no? Sí. Lógico. Ahora en Facultad de Psicología, yo soy docente de la Facultad de Psicología de ULEDELAR, un equipo de investigación que es del grupo de cronobiología está llevando adelante un estudio justamente en trabajadores del transporte para ver el impacto que tiene justamente el trabajar muchas horas manejando en el sueño. ¿El soñar está dentro de está dentro de los ítems de este grupo de investigación? No, en general nosotros trabajamos en lo que es el Bien. sueño el sueño como comportamiento y sus dimensiones, no lo onírico. Hay otros investigadores que trabajan en ese aspecto, pero no nosotros. ¿Se complementan estas investigaciones? Discúlpame, Vale. No. Mira, todo lo que tiene que ver con el soñar, por qué soñamos, la verdad es que no se sabe. O sea, es algo que se estudia hace décadas, pero que todavía no se sabe. Pero perdóname que te interrumpa, ¿y Sí. sus efectos en la calidad del descanso? Bueno, ahí desconozco, no Bien. se aleja mucho de los temas que no, trabajo. que te No, es preguntaba. que eso mismo está buenísimo para dejarlo pendiente para buscar Sí, para hablar de ese tema, personas no es para hablar de temas de personales, pero a mí me ocurre que, o sea, las noches que sueño y que recuerdo lo que sueño, más allá de que sea algún tema que me preocupe o no, siento que descanso menos o que la calidad del descanso no es la misma, pero ni cerca. Claro. No sé si es por el hecho de despertarse o porque uno se queda capaz que como pensando, ¿no? Entre que te dormís, que te despertás, es un tema, vamos a dejarlo Esto es un pendiente. tema. Sabés que también vos hablabas de las mujeres, hay un oyente que dice, agradece por traer estos temas tan cotidianos. Dice, tengo 53 años y con el tema de la menopausa duermo muy poco y pregunta si hay algún tratamiento. Eso obviamente que hay que consultarlo con médico, pero sí puede tener que ver lógicamente todos esos cambios hormonales. Sí, incluso por ejemplo en las mujeres en la menopausia, las apneas, hay más prevalencia de apneas luego de la menopausia, por ejemplo. Mirá. Entonces sí, está relacionado y cualquier cambio, digamos, vital, hormonal, trae cambios que es necesario consultar si están afectando nuestra vida. Tal cual, ¿cómo tiene que ver, no, todas las etapas de la vida? En los niños uno cuida siempre la cantidad de horas necesarias, de mantenerle la rutina para que sea sin pantallas en la previa, la lectura siempre ayuda, pero cómo esas cosas se mantienen a lo largo de toda la vida. Vos recomendabas también, ¿no? El estar lejos de las pantallas en ese rato previo a dormirse. Y también, mira, estaba Ale de Barbieri, psicólogo, me escribía y también planteaba en la adolescencia también la importancia de estar lejos de las pantallas y cuántas veces se quedan horas y horas jugando también, no solo mirando películas o lo que sea, y cómo también los juegos pueden ser un enganche que te despabila más. Sí, ¿no? o bueno, como decís vos, el tema de las series, ¿no? Donde, bien decía Valentina, el cerebro queda en estado de alerta totalmente, y cuando querés acordar, dijiste, además me encanta porque todos hacemos, bueno, ¿para qué me quedé? La puedo ver cuando quiera y son las 4 de la mañana y te tenés que levantar a las 6, a las 7 de la mañana. Estos estudios están siendo publicados, las personas podemos acceder a ellos. Sí, en realidad cada vez que finaliza algún proyecto se intenta publicar en alguna revista científica y eso después nosotros los compartimos. El grupo de cronobiología tiene una web donde siempre compartimos todas las publicaciones que hacemos, y además también, además de la publicación científica, solemos ir a hacer talleres o intentar como difundir el conocimiento en otros medios, por ejemplo este tipo de medios, para que justamente llegue a la población que no necesariamente tenga que ir a leer un artículo técnico, sino que también sea accesible para todos y todas. Muy bien. Tal cual, aparte cada vez que tocamos estos temas surgen preguntas y distintos intereses de los oyentes que pueden también buscar en las redes del grupo de cronobiología. Ustedes publican, por lo menos van difundiendo todos estos avances y los resultados, y está bueno para que puedan consultar también. Valentina Paz, del grupo de investigación en cronobiología, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por esta conversación. Gracias a ustedes.